hermano. Así rapidito, hermano, yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vamos a estar tomando este versículo de base en esta tarde. Y quiero hablar, hermano mío, ¿verdad?, sobre el tema, la necesidad de la restauración de la iglesia. Vuelvo a repetirle, quiero hablar en este día, en este tema, sobre la necesidad de la restauración de la iglesia. Capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos dice así: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero volverlo a leer, hermano, y quiero que lo grabe en su corazón, hermano, porque es algo, hermano, es algo necesario de entender, y no solamente de entender, sino de vivir y actuar. Amén. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Puede tomar asiento. Gracias por la reverencia a la palabra. Muchos de nosotros, hermanos, en estos días como pastores y pueblo, hemos estado hablando, hermano, de que Dios va a traer el último avivamiento a la iglesia antes de que la iglesia sea arrebatada. Pero la verdad, hermano, es que Dios siempre ha estado interesado y está interesado, hermano, en que la iglesia se mantenga en un avivamiento mundial. Ese es el corazón del Señor. Por eso es que hubo la necesidad de parte de nuestro Señor de enviar a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente de enviar a nuestro Señor Jesucristo, sino enviar el Espíritu Santo. Tres cosas muy importantes por las cuales, hermano, le puedo decir que el Señor está siempre con ese deseo de que la iglesia, su pueblo, se mantenga en un avivamiento mundial donde pueda ver la diferencia aquellos que ven el mover del Espíritu Santo en estos días. Y el propósito número uno, hermano, ¿verdad?, para entrar al tema, el propósito número uno para la venida del Espíritu Santo, primeramente es para empoderarnos a nosotros, para vivir una vida de acuerdo al estándar que Dios requiere que vivamos. Vuelvo a decirte, la venida del Espíritu Santo primeramente vino con un propósito. Esta es la introducción que estoy dando, todavía no entramos al tema. Vino con el propósito de llenarnos de poder para vivir una vida de acuerdo a los estándares que Dios requiere que vivamos. Para que no podamos decir que no se puede vivir una vida, el Espíritu Santo nos da el poder para poderla vivir de acuerdo a lo que Dios requiere de nosotros. Segundo, el propósito del Espíritu Santo es para redagullir nuestra vida de pecado, para que nosotros nos mantengamos puros delante de Dios. Vuelvo a decirte, hermano, iglesia del Señor, el segundo propósito de enviar al Señor, hermano, el Espíritu Santo, es para que el Espíritu Santo nos redaguya de pecado, para mantenernos puros en la presencia del Señor. Pero también, hermano, el tercero, hermano, es para darnos, hermano, la habilidad, la capacidad de nosotros poder enfrentar cualquier cosa que se opone al caminar nosotros, o cualquier cosa que se opone al buscar nosotros la presencia del Señor, para llenarnos de esa presencia. Nos capacita el Señor, ya sean potestades, ya sean problemas difíciles. Dios nos capacita para poder enfrentar esos problemas, hermano, y poder nosotros siempre levantar nuestra cabeza o levantar nuestras manos, hermano, y vivir, hermano, en una manera avivada a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, note esto, hermano, ¿verdad? Ahora sí entramos, hermanos, todavía entramos al tema. Ahora, para poder nosotros disfrutar del último avivamiento, hermano mío, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro está diciendo algo muy importante y queremos, ¿verdad?, compartirlo. Primeramente dice, arrepentíos. Arrepentíos. O sea que antes, hermanos, de que Dios envíe este avivamiento, o el último avivamiento que mucha gente, ¿verdad?,
está diciendo que va a venir, hermano, ¿verdad? Tiene que haber una transformación de la iglesia, una restauración de la iglesia. Cuando hablo de restauración, hermano, estoy hablando, la palabra significa volver al lugar donde se inició. Eso es lo que significa, hermano, ¿verdad? El ser restaurado. Ahora, esa es la palabra que da el significado. Pero bíblicamente, hermano, cuando Dios restaura una cosa, hermano, no se queda esa cosa estética, sino que, hermano, esa es aquello que restaura el Señor, hermano, tiene un crecimiento, tiene un cambio, tiene una mejora del estado anterior donde se encontraba aquella cosa o aquella persona. ¿Me está entendiendo, hermano? Vuelvo a decirte, hermano, cuando Dios restaura bíblicamente algo, hermano, lo hace, hermano, en una manera de que haya un crecimiento, de que haya cambios grandes en la persona o en la cosa que está restaurando el Señor, hermano, a punto de que aquella cosa llega a superar el estado anterior donde se encontraba antes. Hello. Y ejemplo lo tenemos en la palabra. Primeramente, hermano, mire, denos cuenta, en el libro de Deuteronomio, cuando una persona se robaba un animalito, un buey o una oveja, hermano, no solamente bastaba, hermano, con regresar o restaurar aquel animal que había sido robado, sino que la ley exigía 5 animalitos más para poder restaurar el daño cometido. Yo quiero llevarlo para que mire, hermano, ¿verdad? Segundo ejemplo que podemos ver, hermano, de lo que produce la restauración, y lo encontramos en la vida de Job, hermano, cuando atravesó, hermano, aquellas grandes pruebas y todo, hermano, usted conoce la historia de él. Pero dice la palabra, hermano, que al final su vida superó lo doble de lo que Dios le había quitado, lo superó dándole el número de lo doble, o sea, duplicando lo que él perdió a través de las pruebas. Ahora note algo más también, hermano. En el Señor, cuando se dirigió a sus discípulos y les dijo: todo aquel que deje algo por seguirme a mí, recibirá 100 veces lo que ha dejado. O sea, hay una promesa allí de restauración, hay una promesa de multiplicación, hay una promesa de mejorar nuestra vida, hermano, ¿verdad? Al venir la restauración a través, hermano, de la palabra, hermano, hay una promesa que aquello va a incrementar en nuestra vida y va a mejorar muchas áreas de nuestra vida que tienen que ser mejoradas antes de experimentar lo que Dios ha prometido. Perdón. Ahora, entramos al tema. Primeramente, hermano, aquí dice arrepentíos. Arrepentíos. Hermano, y está diciendo de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, ¿verdad?, verdadero. Ahora, la cuestión es, o la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento para usted y para mí? ¿Qué es el arrepentimiento para usted y para mí, hermano? El arrepentimiento, según, hermano mío, la palabra, hermano, quiere decir un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos, una actitud hacia el pecado, o sea, tomar una actitud hacia el pecado y la justicia, o un cambio de corazón. ¿Amén? Si no hay un cambio, no hay un arrepentimiento, pues el arrepentimiento es un cambio de corazón. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que la Biblia requiere para un arrepentimiento genuino en nuestra vida? Primeramente, hermano, el arrepentimiento produce convicción en nosotros. ¿Y qué quiero decir con convicción? La palabra convicción es, hermano, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que él siente o piensa. Fíjese nomás, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Al escuchar, hermano, el mensaje
que Dios trajo, hermano, a través del apóstol Pedro a esta gente que le escuchaba, hermano, ¿verdad? Trajo aquella convicción a aquellos que le escuchaban, hermano, y sacudió el corazón de ellos a través de la palabra, y aquella multitud no le quedó más, hermano, sino que decirle a Pedro: ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder experimentar lo que ustedes están experimentando también? Y la respuesta la leímos al principio. Le dijo el apóstol Pedro: arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. Ahora, tenemos varios ejemplos de no solamente estos 3,000 personas que se convirtieron al Señor, pudieron tener esa convicción, hermano, de recibirla a través de la palabra y del conocimiento que ellos tenían en la palabra, porque recuerden, eran hombres, ¿verdad? Galileos, eran hombres que conocían la ley. Pero le era necesario también, hermano, ¿verdad?, aceptar el evangelio, la palabra, ¿verdad?, a través del Señor Jesucristo. Y esa fue la palabra que penetró en el corazón de ellos para traer una convicción a su corazón y poder decir: yo también quiero eso que ustedes tienen. Wow. Perdón. Ahora, acuérdese, hermano, es otro ejemplo también de la convicción que Dios puso en el corazón. Acuérdense del carcelero de Filipo, hermano. Este hombre, al ver lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro y Silas, hermano, ¿verdad? Después de todo aquello que sucedió, dice que él quería quitarse la vida y le dijo: Pablo, no hagas eso. Y cuando, hermano, él escuchó el mensaje de Pablo, hermano, él también dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y obvio, el Señor a través de Pablo le dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. La convicción, hermano, ¿verdad?, en esto. Ahora, podemos decir que la convicción también, hermano, es la conciencia. Y mire, y le digo esto: Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: porque su propia conciencia y sus pensamientos, una de dos, los acusan o lo hacen sentir que están haciendo lo correcto. Capítulo 2, versículo 15 del libro de Romanos. Entonces, hermano mío, la primera característica para un arrepentimiento genuino es la convicción en la persona. El verdaderamente tener la seguridad que usted, ¿verdad?, cree en la verdad o la certeza de lo que usted está sintiendo y pensando en su corazón. Segundo, hermano, hay tristeza en el corazón cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, no dejemos engañarnos por nosotros mismos. La tristeza que provoca el arrepentimiento, hermano, proviene de Dios. Y esa tristeza, porque vienen dos tristezas en la palabra del Señor, que dice que una viene de Dios y otra viene del mundo. Pero la del mundo, dice, provoca muerte. Pero la de Dios provoca arrepentimiento para salvación. Fíjese nomás, hermano, qué tan importante, ¿verdad? Ahora, muchas de las veces, hermano, los culpables, hermano, o los que cometen crímenes, se sienten culpables ellos, hermano, ¿verdad? Y se sienten tristes en su corazón por los hechos que cometieron. Pero es solo, hermano, resultado del comportamiento que ellos, hermano, ¿verdad?, han hecho, pero no un arrepentimiento o no una tristeza sincera o no una tristeza de Dios. Vuelvo a repetirte. Capítulo 7 de 2 de Corintios, hablando el apóstol Pablo, dice: pero la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo trae muerte. Ahora, mire, hermano, tenemos el ejemplo vivo de Judas Iscariote. Fue tan triste, o la tristeza tan grande de este hombre, que fue y se ahorcó, se quitó la vida, pero no se arrepintió.
No se arrepintió volviendo al Señor para que le hubiera perdonado sus pecados. Entonces, la tristeza que verdaderamente siente un corazón arrepentido tiene que venir de Dios. Y esto es para salvación. Para salvación. Entonces, hermano, ¿verdad? La característica número 3, hermano, es la confesión de pecados. La confesión de pecados, hermano, ¿verdad? Para poder, el confesar nuestros pecados, hermano, es algo que sale de dentro de nuestro corazón, hermano, y nos hace confesar nuestros pecados para librarnos de ellos. Por ejemplo, hermano mío, ¿verdad? Capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 13, dice: el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanza la misericordia de Dios. Ahora, note dos cosas muy importantes en la confesión. Primeramente, hermano mío, ¿verdad? Debe haber una confesión, ¿verdad?, de pecados, y luego apartarse de ellos. Ahora, ejemplo de personas, hermanos, que confesaron sus pecados pero siguieron haciendo lo mismo. Podemos encontrar varios ejemplos. Tomé dos, hermanos, y era el profeta Balaam y el rey Saúl. Estos, hermanos, ellos confesaron sus pecados, hermanos, pero como si ni siquiera los hubieran confesado, siguieron haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces, hermano, ¿verdad? Para poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados, hermano, cuando los confesamos, es que tenemos que no solamente confesarlos, sino apartarnos de ellos. Hello. Iglesia, aquí no podemos nosotros, y puedo poner esto, no podemos nosotros tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. De ninguna manera. De ninguna manera. El mensaje, hermano, a la iglesia, ¿verdad?, de Asia, allá en el Apocalipsis, a la iglesia, hermano, a la última iglesia, el mensaje era que ellos jugaban de esa manera. Y el mensaje del Señor fue fuerte, hermano, le dijo, ¿verdad? Porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Fíjese nomás. ¿Qué tanto, hermano, le duele en el corazón al Señor de que un hombre y una mujer que ha sido santificada con la sangre del Cordero, que ha sido llamada a ser santo, hermano, y esté jugando con las cosas de Dios y las cosas del mundo? Y aunque viene mucha gente y confiesa delante del Señor sus pecados y el Señor lo perdona, pero la persona vuelve a lo mismo, O sea, vuelve a hacer los mismos pecados. Entonces, hermano mío, ¿verdad? No es una confesión sincera delante del Señor y también no es aceptable delante del Señor. Por lo tanto, iglesia, para poder nosotros experimentar ese mover, hermano, que todos deseamos, porque todos deseamos, todos. Si usted va a Latinoamérica, ellos dicen, no, mire, hermano, nosotros estamos experimentando un mover del Espíritu Santo. Si usted va al África, lo mismo que escucha. Si usted está aquí en los Estados Unidos, muchas de las iglesias también experimentan esos mover, pero no el mover que Dios quiere traer verdaderamente sobre la iglesia mundial. Y eso es lo que Dios quiere preparar. Dios quiere restaurar a su pueblo para poder experimentar ese avivamiento que viene y que está allí presto ya, hermano mío, para que la iglesia, cuando esté restaurada y cuando nosotros nos dejemos que Dios nos restaure, hermano mío, experimentar lo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Ahora, después, hermano mío, ¿verdad?, de que dice arrepentidos, y hemos visto las características, aunque hay más, hermano, pero escogí, hermano, estas porque son más importantes, ¿verdad? Pero hay otra palabra ahí, dice, y convertíos, dice así la palabra.
Convertidos, hermano, también se puede traducir volverse una vez más. Ahora, hermano, cuando Dios trataba con su pueblo, que su pueblo se alejaba de los caminos y los decretos del Señor, el Señor, hermano, encontramos en la palabra más de 138 veces decir el Señor: volveos a mí una vez más. Volveos de vuestros pecados, volver de vuestros ídolos, volver de vuestras transgresiones a mí. Y aquí vuelve a recalcar en este versículo el apóstol Pedro vuelve a recalcar no solamente arrepentidos, sino volvernos a Dios. Eso quiere decir, hermano mío, ¿verdad? Que para poder nosotros sentir, hermano, para poder nosotros experimentar aquello, no solamente viene el arrepentimiento y es bueno, es el principio del caminar hacia nuestro Dios. Pero el volvernos a nuestro Dios con el corazón, hermano mío, ¿verdad?, puesto en el Señor, hermano, es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando el Señor habla a través de Malaquías, hermano, y les dice: en los días de vuestros padres, ellos se alejaron de mis leyes y se apartaron de ellos. Y le dice: si vosotros se vuelven a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo a vosotros os perdonaré sus transgresiones. Fíjese nomás, hermano. ¿Qué dice? Os perdonaré sus transgresiones. Os perdonaré sus pecados. Ahora, hermano mío, ¿verdad? Es algo importante esto, hermano, ¿verdad? De que hoy en día muchos pueden decir, hermano, ¿verdad?, orgullosamente: no, es que yo no me he apartado del Señor. Yo sigo, ahí estoy en la presencia de Dios. Guache, ojo, hermano. Cualquier cosa nos puede apartar del Señor. Cualquier cosa nos puede llevar, hermano, ¿verdad?, a olvidarnos del Señor. Por eso tenemos que andar con, hermano mío, ¿verdad?, siempre con cuidado el caminar en los caminos del Señor. Por eso es que el Señor, cuando, hermano, le habló a sus discípulos que era angosto el camino que lleva a la salvación. Él sabía, hermano mío, ¿verdad?, que era difícil, hermano, dejar las cosas del mundo, hermano, y poder meternos en esa brecha establecida por nuestro Dios para caminar en santidad y poder alcanzar lo que nosotros tanto deseamos, que es la vida eterna. ¿Hello? Entonces, hermano mío, ¿verdad?, no solamente es arrepentirnos, sino volvernos a Dios. Y dice ahí, ¿verdad?, en el versículo que leímos: convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Alguno de ustedes no ha pecado, hermano? Yo sí. Uy, me da hasta vergüenza levantar mi mano, nadie la levantó. Wow. Puro santo del Señor. Señor, perdóname, yo soy el único que te he fallado. Pero, hermano, algo que dice la palabra, ¿verdad?, que si alguno dice que no ha pecado, hacemos mentiroso a nuestro Dios. Entonces, hermano mío, ¿verdad?, es necesario volvernos a nuestro Señor, hermano, para que sean borrados vuestros pecados. Y luego dice, ahí viene la promesa: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando habla la palabra tiempos de refrigerio, hermano mío, ¿verdad?, puede ser interpretado de esta manera: de la presencia de Dios vengan tiempos, hermano, de gozo, de alegría, de avivamiento a nuestros corazones. Cuando dice refrigerio, también lo podemos traducir, hermano mío, como tiempos de milagros, tiempos, hermano, de ver la mano de Dios actuando en medio de su pueblo. Cuando decimos tiempos de refrigerio, hermano, podemos decir la gloria de Dios manifestada en medio de su pueblo, hermano, y su pueblo gozándose en la presencia del Señor.
Cuando decimos tiempos de refrigerio, hermano, lo podemos traducir cuando en aquel entonces en el pueblo de Israel la chequina se movía y el pueblo miraba aquel fenómeno que parecía como aquella nube y luego de repente una llama, hermano, y luego de repente se transformaba en unos truenos. Era la presencia del Señor, llamada la chequina del Señor. Entonces, hermano mío, ¿verdad? Para poder hacer eso nosotros, hermano mío, ¿verdad? Tenemos que entrar nosotros, hermano, en este esquema que el Señor ha puesto a través del apóstol Pablo y hoy, también del apóstol Pedro, y hoy no está hablando a la iglesia primitiva, porque ya la iglesia primitiva, hermano, están durmiendo. Hoy está hablando a Ministerios Betel que está escuchando en este día y te está diciendo el Señor: Ministerios Betel, es menester, es necesario arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y de la presencia del Señor vengan los tiempos de avivamiento, vengan los tiempos de gloria, venga aquella chequina a manifestarse y poder ver la mano poderosa de Dios en los milagros. ¡Wow! ¿Qué tan importante es, verdad? Pero para ello, hermano, ¿verdad? Tenemos que meternos en lo que Dios ha establecido ya. ¡Wow! Es bonito, hermano, venir y danzar. Es bonito venir y alabar a Dios. Es bonito, hermano. Es bonito venir y también orar a nuestro Dios. Es bonito, eso es parte de nuestro ministerio como sacerdotes delante de nuestro Dios. Ministrar delante de Dios en la presencia de nuestro Dios. Pero es más bonito poder experimentar esas presencias. Es más bonito poder sentir, hermano, el Espíritu Santo cuando viene sobre nuestras vidas y, hermano, hace cambios en nuestra vida. Es bonito, hermano mío, o es más bonito cuando verdaderamente una palabra el Espíritu Santo trae y trae convicción a nuestros corazones y nos hace apartar de aquello donde estamos nosotros actuando en una manera que no le agrada a Dios. Es importante. Por eso, pueblo, podemos nosotros estar deseando continuamente, deseando un avivamiento y orando por un avivamiento. Pero si no nos metemos a los estatutos establecidos por nuestro Dios, nunca vamos a experimentar esto, aunque Dios lo tiene preparado ya para nosotros. Hello. Dele un aplauso al Todopoderoso. A veces duele la palabra, a veces viene la palabra dura, pero dice el Señor: al que yo amo, corrijo. Al que yo amo, lo corrijo. Como un padre corrige a sus hijos. Así es la palabra del Señor, hermano. Pero, iglesia, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, lo que la palabra nos indica ser, hermano, el resultado es las promesas de Dios sobre nuestra vida. Vuelvo a decirte, el resultado es las promesas de Dios sobre nuestra vida. Iglesia del Señor, es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo, hermano mío, de volvernos a Dios. Es tiempo de dejar lo que no le agrada a Dios y volvernos a nuestro Dios para experimentar esas glorias de parte de nuestro Dios en nuestra vida. Dele un aplauso al Todopoderoso. Y con esto termino, hermano. Dios, hermano, en estos tiempos, en el corazón de Él es derramar esa presencia delante de su pueblo constantemente. Pero nosotros no estamos preparados para ello.
Y le digo esto, hermano, ¿verdad? Puedes decir una persona y decir, no, yo sí estoy preparado. Pero el pecado de otro afecta cuando nosotros nos reunimos, afecta esa relación con nuestro Dios. Entonces tenemos nosotros que estar en ese mismo sentir, en ese mismo acuerdo como estaba la iglesia primitiva en esos tiempos y poder experimentar lo que ellos experimentaron. Primeramente dice que experimentaron, hermano, ¿verdad? Crecimiento, porque el Señor añadía los que iban a ser salvos dentro de la iglesia. Qué precioso, hermano, ¿verdad? Y yo en esta tarde, hermano, ¿verdad? Vamos a entrar a la cena del Señor, pero quiero de antemano, hermano, y darle la honra a una persona, hermano, que quizás él no se ha dado cuenta, hermano, pero yo sí me doy cuenta en lo que es, hermano, ¿verdad? El exponer la palabra, el retener la palabra, el escudriñar la palabra para tener más información. Y es yo le digo el maestro David Ramos, hermano. Parece que no, hermano, ¿verdad? Yo no le comento nada, pero yo siempre miro, me gusta mirar, me gusta aprender. Y a través de esto, hermano, ¿verdad? Ha traído un alivio a mi corazón. Le digo esto porque me siento con libertad de expresar lo que escudriño en la palabra del Señor y lo que el Señor a través del Espíritu Santo. Pero ahora que hay un formato, hermano, ¿verdad? Pues me siento más con libertad de hacerlo. Y le doy gracias a Dios por ello, pero también le doy gracias al siervo, a este joven, ¿verdad?